Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les voy a platicar los libros que leí en enero. Vamos a hablar de los primeros 5 libros que leí este mes. Vamos a hacerlo en orden. El primer libro que leí se llama Momfluenced. Esta no ficción me llamó mucho la atención en una librería y entonces fui inmediatamente a sacar el libro de la biblioteca y agradezco muchísimo que no lo compré porque acabó siendo un poco un fiasco de libro. La premisa sonaba muy bien. Estaba en la librería y veo este libro que dice que se llama Momfluenced, que habla sobre esta moda que hay, y no sé si la han visto, están en esa esfera donde estoy yo. Es cool ahora ser mamá y ser influencer al mismo tiempo. Siento que es como o sea, como que dije, ok, esta va a ser como una investigación de por qué necesitamos seguir a estas mamás que están en redes sociales, están o no bien estas mamás, y o sea, qué dice de nosotras como mamás, ¿no? Como esta influencia que tienen en nosotros. En teoría el libro iba a cubrir esas partes, pero oh sorpresa, la autora que escribió este libro, siento que es una mamá que quiso escribir un libro sobre personas que estoquea en redes sociales y juzgarlas, básicamente. Creo que la invitación que yo esperaba era así como desconéctate del mundo de afuera y conecta con tus hijos sin tener la vida perfecta y la casa perfecta y etcétera, etcétera. Y sí hay cierta crítica en eso, pero siento que el libro nos invita más como esto que esta mamá sigue esta cuenta. Entonces no funcionó para mí este esquema y siento que me hubiera gustado un libro que hablara de cómo desconectarnos de lo de afuera para conectarnos con nosotros, pero este definitivamente no es el libro que habla de eso. El siguiente libro que leí, libro de club de lectura de todo mundo, y se llama First Lie Wins, de Ashley Edson. Este libro sigue a una chava que es una estafadora y que sigue instrucciones de un jefe misterioso que no conoce y no sabe quién es Mr. Smith. Y Mr. Smith le dice así como te vas a reubicar en tal lugar y tienes que sacar esta información y vas a pretender que eres esta persona y ese es tu trabajo, ¿no? Entonces ella va por la vida cambiando de identidad y cuando empezamos a leer la historia está como en un trabajo muy específico en el que tiene que emparejarse con un chavo y sacarle cierta información de su trabajo. Empiezan a pasar muchas cosas donde ella está contando como un poco otras partes de su pasado, porque lo que queremos entender, o uno de los temas principales de este libro es entender quién carajos es este señor Smith y por qué le pide que haga el trabajo que hace y cómo la tiene un poco amenazada, ¿no? Como que ella no renunció a su identidad para trabajar para él y pues qué pasa si ella la quiere recuperar, ¿no? Si quiere volver a ser ella. Entonces, esa es la premisa. No es mi tipo de libro, lo de estafador, o sea, como que pienso así de Ocean's Eleven, o sea, ese tipo como de trama de vamos a robar, vamos a engañar, no es mi tirada. Creo que este libro tuvo mucho hype, fue muy popular en enero, me subí al tren, lo leí y no es un libro del que me voy a acordar en un año. A eso voy. El siguiente libro de esta lista, o este mes leí 2 thrillers de la misma autora. Leí su primer libro y su segundo libro. Primero leí el segundo libro, que se llama All the Dangerous Things. La autora es Stacy Willingham y este libro sigue la historia de una señora que no ha dormido en un año. Tiene una especie como de insomnio, de shock postraumático, porque un año antes le robaron a su bebé de su casa, de su cuna. No hay evidencia de quién fue, la policía no ha logrado investigar qué pasó con su hijo y ella está desesperada tratando como de llegar a diferentes lugares para que el caso de su hijo después de un año pues no se olvide. Vamos a ver todo el background de por qué no duerme, de su infancia y de cosas que pasaron en su infancia, de la relación con el esposo, que es papá del hijo, que también está como en una situación muy extraña, y como que ella está tratando de averiguar qué carajos le pasa, dónde está su hijo, vive, no vive, si ella empieza como que lo cool de esta historia es que es una narradora no confiable porque este insomnio la está haciendo así como debrayarse un poco. Me gustó, me entretuvo,
Fue el libro que más rápido leí de los libros que leí este mes y eso siempre es cool en un thriller, como que sea de un paso que te tenga atrapado. Pero, pero, cuando terminé de leer este libro, no, esto no es un spoiler, no se preocupen. En la nota que escribe la autora al final del libro dice que ella no es mamá. Obviamente puedes no ser mamá y escribir un libro de ser mamá y no pasa nada. Lo que a mí me costó mucho del libro y donde siento que no tuvo credibilidad es que una mamá que le roban a su bebé de 1 año de su casa, además de que deja de dormir, pasan muchas otras cosas. Y siento que ella realmente, la protagonista, nunca te expresa el desconsuelo de me robaron a mi hijo. Entonces siento que ahí no me sentí conectada, identificada, siento que pudo haber sido un área increíble de sacarle como mucha emoción a la situación. Y ella lo dice en la nota, dice, no soy mamá y es difícil escribir desde la perspectiva de una mamá cuando no eres mamá, sobre todo por este amor que no entiendes hasta que seas mamá cuando eres mamá. Entonces ella lo entiende, yo lo leí, lo sentí y siento que eso es como el detallito que hizo que no fuera un súper libro, pero todo lo demás está muy interesante, o sea, sí es un thriller palomero, es un libro que te entretiene, tampoco es así como el thriller, no tiene la trama, pero sí tiene muchos elementos muy interesantes y sí te va llevando como quieres armar el rompecabezas, que creo que eso es como lo importante en los thrillers. Ok. El otro thriller que leí de ella se llama A Flicker in the Dark. Ese es su primer thriller, lo primerito que escribió. Sigue la historia de una chava que es hija de un asesino serial. Y vamos a seguir la historia de ella. Muchos años después, su papá ya está en la cárcel, van a cumplir 20 años en la cárcel y la busca un periodista para entrevistarla del New York Times que le dice, oye, han pasado 20 años desde el caso de tu papá, el asesino serial que mató a quién sabe cuántas chavitas. Y entonces como que ella le mueve todo, otra vez, toda esta historia de perder a su papá, de cómo descubrieron que era el asesino serial, qué pasó con la mamá, qué pasó con el hermano. Ella está comprometida con un chavo, pero como que no se abre mucho de la historia de lo que le pasó a ella. Entonces como que vamos a ir viendo todo esto y al mismo tiempo, en la actualidad, o sea, 20 años después de que agarran al papá, empieza a haber desapariciones de chavitas otra vez. Creo que me gustó más el segundo, el de la mamá que roban a su hijo. Creo que tiene detalles interesantes. El giro lo vi venir desde el principio y como que luego te confunden y te hacen como dudar, pero como que siempre supe. Otra cosa que no me gustó es que todo está narrado por la protagonista mujer, ¿no? La hija del papá asesino serial. Y siento que el diálogo interno que está teniendo, muy bien, muy pensante, muy reflexiva, y cuando habla es como, actúa como una niña chiquita, entonces como que me molestaba un poco esa parte como de la protagonista, así como habla como piensas, ¿no? Como con seguridad, con certeza, como adulto. Y el último libro de esta lista, y mi favorito por mucho, que es recalcar que todos estos libros los saqué de la biblioteca y ya los regresé, entonces estoy muy orgullosa de que estoy comprando menos libros, pero estoy leyendo más. El libro se llama Pineapple Street de Jenny Jackson. Este libro salió el año pasado, lo vi 80,000 veces en diferentes librerías y no me animaba a comprarlo porque dije, puta, si está malo me va a dar mucho coraje, aunque está muy bonita la portada. Pero fue un éxito total. La premisa está muy chistosa porque van a decir ¿qué tiene que ver esto con todo lo que lees o has leído en enero? Nada. El libro sigue la vida de las personas más ricas de Nueva York y de cómo son y cómo conviven y cómo viven internamente los ricos en Brooklyn en específico. Vamos a escuchar la perspectiva de 3 mujeres. Una de ellas no es rica, se casa con un hombre rico y las 2 hermanas de este hombre rico también son las otras narradoras. Vamos a seguir como los detalles de la vida de cada una y cómo obviamente están unidos porque pues les están pasando cosas al mismo tiempo y hay mucha interacción entre ellas. Entonces vamos a ver la perspectiva de una señora, de una chava que se casa con un güey rico,
de la hermana mayor, que es como la hermana responsable, que tiene un esposo, hijos y como la vida como muy ya hecha, y de la hermana menor, que es como, está un poco más desubicadona, pero está viviendo unas cosas muy fuertes, pero al mismo tiempo es rica, pero al mismo tiempo no sabe qué hacer con esa riqueza. Entonces vamos a ver como todos estos conflictos, y como familia también tienen una dinámica muy interesante. Lo que me gustó mucho es que la autora se inspiró para escribir este libro en que ella vive ahí, o sea, me imagino que de ese mundo un poco, y también que hubo artículos recientemente de millonarios que estaban buscando deshacerse de su fortuna para dar todo su dinero heredado de sus papás ricos, en proyectos de filantropía, labor social, etcétera, etcétera. Entonces como que de ahí salió esta historia. Y la verdad es que la forma en que está contada, el mundo al que nos mete, las cosas que les pasan a los ricos, que viven en esta realidad y que no se dan cuenta que es una realidad privilegiada. O sea, como que hay muchas cosas que es como un poco burla, pero contado de una forma muy padre y muy original. Y me encantó este libro y lo disfruté mucho. Es como el chisme de los ricos en una novela y estuvo muy entretenido y muy divertido. Y esos son los 5 libros que leí este mes. Déjenme aquí en los comentarios qué libro leyeron y si les gustó o no. Y nos vemos en el siguiente video.